Dios, paz de Cristo para todos. Bienvenidos a un servicio más delante del Señor, a un servicio de bendición y, por qué no decirlo, de crecimiento espiritual, porque de eso se trata, de que todos aquellos que reciban estas palabras estén conscientes de que cada que oigan la voz de Dios es una victoria más, es el caminar más, el conocer más, porque tenemos que tomar esas palabras y vivir con ellas. Pero hoy vamos a hablar acerca de algo bien importante que tiene que ver diario con la iglesia local de Dios, la iglesia local del Señor, y el título es predicando con verdad. Amén. El título es así porque a través de todos los años que hemos nosotros visto en las escrituras, inclusive hoy en día vemos que hay mucha controversia en cuanto de qué forma o de qué manera tenemos que hablarle a la gente acerca de Dios. Sí, porque vamos a hacer algo aquí, o más bien vamos a estudiar algo aquí acerca del hablarle a las personas de Dios, y me refiero a los predicadores que a nadie hoy en este servicio, o a los hombres de Dios, porque un engaño bien grande acerca que está usando más bien Satanás para con toda la iglesia es no decirles la verdad. Ese es como por donde entra Satanás con más confianza a las iglesias. Y voy a decir esto así porque mucha gente, voy a decirlo, mucho predicador que se dice ser de Dios, dice que tenemos que hablar de amor, dice que tenemos que expresar esto, que tenemos que expresar lo otro, y que tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Entonces ellos empiezan a enfocarse no en lo que Dios les dice, sino en lo que las personas van a oír de ellos. La preocupación de ellos no es hacer la voluntad de Dios, sino lo que va a pensar las personas que están sentadas. Esa es una preocupación errónea. Ahora vamos a ver en esta tarde de qué se trata o de qué manera predicaba Jesús. Sí, porque hoy en día, les vuelvo y les repito, es de gran controversia ver, y a mí me lo han dicho y me lo han expresado, que no hable yo de esta manera, que porque todo tiene que ver de la manera que uno hable, de la manera que uno se exprese, es como la gente lo va a escuchar o no. Entonces, lo primero que tenemos que ver aquí es que si nosotros tenemos a un Dios como Salvador, tenemos que entender que ya las cosas son divinas, ya vienen con otro mensaje, con otra sabiduría, y que como hemos vuelto a nacer supuestamente, estamos siendo transformados por algo que no conocíamos, estamos siendo transformados por algo que nunca habíamos visto. Como dice Juan el Bautista, dijo él que era necesario que él fuera menguando para que el Señor Jesucristo creciera. En otras palabras, cuando una persona viene a los caminos del Señor, tanto como el predicador como los que están sentados se tienen que olvidar de ellos, ¿sí? Por eso es que no podemos nosotros unir una mente humana con una mente celestial. O son de la carne o son del espíritu. Entonces hoy en esta tarde vamos a ver, les voy a decir, porque cuando no se dice la verdad, se endulza la palabra y se dice mentira, y eso lleva a mucha gente a la perdición. Por eso tenemos que ser sinceros, honestos, y hablar lo que Dios nos dice, de la manera que Él lo dice. Porque una persona, ¿ustedes creen que una persona que tiene un carácter de la manera que sea, ¿ustedes creen que Dios no lo sabe? ¿Ustedes creen que Dios Él lo formó, Él lo hizo, Él lo conoce su corazón? Dios sabe quién está hablando y quién está totalmente en mentira, o quién está con un carácter que a mucha gente no le gusta, pero es un verdadero carácter porque habla verdad. ¿Sí estamos entendiendo? Vamos a ver a través de las escrituras lo que quiero decir con todo esto.
vamos a ver cómo empieza todo. Porque les vuelvo a repetir, cuando venimos a los pies del Señor nos olvidamos de nuestras personas y nos rendimos a Dios, a ver qué quiere y de qué manera empezamos a cambiar, a la manera que sea, como sea, porque queremos ir al cielo. Él ya lo hizo todo, sí, pero queremos vivir en santidad, queremos vivir en victoria, queremos ser lo mejor para Dios, ¿sí o no? Entonces, para eso necesitamos saber disciplina, conocer de Dios, lo que le molesta, lo que le agrada, todo eso es bien importante. Pero empecemos desde un principio, vayan a Deuteronomio 18:18 para ver este pasaje aquí. Deuteronomio 18:18 es donde Dios, por medio de un profeta como Moisés, refiriéndose, escuchen bien, ni más ni menos que al Señor Jesucristo. Pero vamos a ver aquí de qué se trata todo esto. Vamos a ver que todo viene con una intención de salvar, de componer, de enderezar, de cambiar a las personas, ¿sí? Porque cuando nosotros endulzamos la palabra estamos diciendo mentiras, nos estamos haciendo cobardes delante de un pueblo que está hambriento y necesita verdad, ¿sí? Entonces por eso tenemos que ser reales y verdaderos. Pero ¿qué tiene que ver todo eso con lo que vamos a ver aquí? Bueno, tiene que ver mucho, porque Dios, hablando, promete esto. Escuchen bien lo que dice Deuteronomio 18:18. Dice así, dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. Dice: y pondré mis palabras en su boca. Oigan bien que el Señor, por eso les decía, cuando usa personas reales que Él ya va a usar en ministerios, ¿sí?, a salvar personas, a salvar almas. Las palabras de un verdadero predicador son las palabras de Dios en él. Pensemos primeramente en eso. No nos dejemos llevar por lo que aborrecemos del hombre predicador, sino escuchemos la voz de Dios en él para nuestro propio bien. Porque si el predicador es asolapador, haga de cuenta que esa iglesia no va a ningún lado, ¿sí? Porque no hay reprensión, no hay exhortación, no hay nada. Pero ¿qué dice Dios en cuanto a todo esto? Pues dice que ese hombre del cual está hablando va a poner palabras en su boca. Y escuchen bien lo que sigue diciendo: y Él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Estamos entendiendo, no? Dice el 19, dice: mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que Él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Oigan, ¿desde dónde estamos ya? Con una gran necesidad de no andar jugando con la iglesia, de no andar escogiendo lo que nos conviene, de no andar pensando cosas que no queremos enfrentar y queremos irnos por otro lado, como mucho predicador falso, porque eso es lo que son, están predicando hoy en día. Ellos predican de mucho amor según ellos, y que uno no puede expresarse así, que se arrepientan, porque hay cosas que a ellos les duele, como decir un letrero que diga: arrepiéntete o te vas a ir al infierno. A ellos les molesta oír eso. Eso se les hace muy fuerte, se les hace que las personas no necesitan saber eso, que las personas necesitan más bien oír de Dios, pero la realidad de las cosas es que tenemos que ser honestos con lo que estamos hablando. Vamos a ver qué dice Juan el Bautista. Lo explicó. Juan el Bautista explicó más o menos de lo que se iba a tratar el Evangelio del Señor Jesucristo. Vamos a ver Mateo 3:10. Gloria a Dios. Mateo 3:10. Vamos a ver qué dice ahí. En Mateo 3:10, imagínense que el mismo Jesús dijo que de todos los hombres nacidos de mujer, Juan el Bautista era uno de los mejores hombres. Y este hombre vino a predicar, a advertir que el reino de los cielos se había acercado. Imagínense que uno de los hombres más tremendos que Dios levantó fue Juan el Bautista. Pero ¿qué palabras usa Juan el Bautista para predicar? ¿Era Juan el Bautista un asolapador, un hipócrita? ¿Era un hombre de la prosperidad? ¿Qué es lo que era Juan el Bautista? Juan el Bautista, en primer lugar, se apartó, se fue al mundo y vivía apartado.
porque él se guardaba para Dios. Ahora alguien va a decir, bueno, eso fue antes. Bueno, sigue siendo lo mismo. Dios es el mismo y los hombres tenemos que ser los mismos si es que amamos a Dios. Si no, entonces somos tremendos hipócritas, mentirosos y farsantes. Somos falsos y mentirosos. Pero ¿qué dice él? Oigan bien las palabras tan fuertes que usa un hombre de Dios para predicarle al pueblo. Dice, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Oigan bien ese ejemplo que va a poner él. Un ejemplo muy fuerte. Dice, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y alguien va a decir, wow, eso está tremendo, porque no les está solapando nada a los religiosos o a las personas que lo están oyendo. ¿Ustedes creen que con esas palabras mucha gente se iba a arrepentir? Mucha gente dice, no, eso a nadie va a convertir. Bueno, pero es lo que Dios dice. Ese es el problema para mucha gente, es lo que Él dice. Y si Él lo dice hay que recibirlo y entenderlo. Por eso el ejemplo lo pone con unos árboles y un fruto, y enseguida pone el fuego. Y el fuego es una interpretación del infierno. Por eso dice, y Él humildemente dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Y luego introduce al Salvador, dice, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, dice así él, es más poderoso que yo. Y luego dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y luego oigan bien esta parte, su aventador está en su mano. Oigan bien lo que voy a decir aquí. Ustedes han escuchado algunos pastores, algunos predicadores que dicen, Dios no es como dicen muchos, que trae un palo y les está golpeando y los está regañando y se está acordando de lo que hacen. Dios no es así, dicen ellos. Bueno, aquí dicen que el Señor Jesucristo trae un aventador, y un aventador es como un trinchete que se usa, es un palo con 3 picos, es como un rastrillo para apartar las cosas. Y escuchen bien lo que dice, que en realidad Él está apartando humanos, personas, que unos van a ir al cielo y otros van a ir al infierno. Por eso entendamos de qué se trata esto. Dice, su aventador está en su mano. Oigan bien, dice, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, refiriéndose a los verdaderos, a la iglesia, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará, refiriéndose a todos aquellos que no se han arrepentido y toman en vano la sangre del cordero, que no les importa, ¿sí? Que dicen, no pasa nada, que dicen, no, Dios nos ama, no importa lo que hagamos, no importa que andemos de diablos todo el tiempo, Dios nos ama y nunca nos va a dejar, porque Él lo prometió. Bueno, vamos a seguir viendo qué más dice, porque por eso les digo, mucha gente cuando se reúne en iglesias asolapadoras, hipócritas, que nadie reprende a nadie, nadie de ellos conoce a Dios ni Dios está con ellos, porque nada que ver de la manera que Dios es. Y lo voy a decir por esto, por lo que estamos leyendo. ¿Ustedes creen que el primer hombre que iba a venir a predicar acerca de Dios iba a hablar del infierno y del hacha y del árbol y todo? No, sí, pues es que eso es lo que quiso Dios. De esa manera Dios se da a entender con las personas. De esa manera empieza a hablar, a predicar, y la gente hoy en día se molesta. La gente hoy en día dice, no, qué duro hablas. Con esas palabras nadie se va a convertir, dicen ellos. Bueno, hay que ver cómo es que está escrito esto. Hay que ver de qué se trata todo esto. Entonces sí es cierto que trae un aventador el Señor para estar apartando desde ahorita a todos aquellos que le creen y todos aquellos que están jugando. Entendamos que está escrito. Si está escrito se va a cumplir. Aunque les duela oír esta palabra, se va a cumplir. No, pero ¿cómo va a ser? Si yo ando en la iglesia y ¿a poco Dios me va a apartar a mí si me porto mal? Bueno, de acuerdo a lo que está escrito, si no te arrepientes, si no le temes a Dios, no sé en qué camino andas. Por eso tenemos que tomar en cuenta cómo se venía predicando, cómo se venía hablando. Sí, porque hoy en día ya no existe ni el temor a Dios. Hoy en día nomás se juntan, empiezan a hablar, se saludan, se dicen hermano Dios lo bendiga, se sientan y pasan un rato agradable, pero nadie dice nada. No pasa nada. Eso nomás es como una presencia de ellos en un templo o en un lugar donde ellos espiritualmente dicen que se unen, pero no pasa nada, no hay presencia, no hay misterio, no hay exaltación, no hay nada. Por eso
¿Cómo vamos a predicar? ¿En verdad o en asolapamiento o en mentira? ¿Okay? Porque ahorita por ahí se está metiendo mucho el diablo, Señor lo reprenda, diciéndoles a las iglesias que todo está bien, todo está muy bien, no hay de qué preocuparse, pero nada que ver con lo que está escrito. Eso decía Juan el Bautista. Jesús y la verdadera comida cristiana. Imagínense de qué se trata como cristianos, de qué se trata el alimento. O sea, si somos de Dios, tiene que existir una comida de la cual tenemos que alimentarnos. Y si estamos en un lugar de hipócritas, que desde el predicador no dice nada, los líderes no entienden y los que están sentados nomás están riendo, ¿ustedes creen que ellos están recibiendo el alimento, el pan de vida? En serio, pónganse a pensar en esto, porque es que mucha gente dice, bueno, yo ya fui a la iglesia, y ellos piensan que ir a la iglesia es estar sentado cotorreando, riéndose, criticando al que está hablando, lo que sea, pero no se trata en realidad de lo que está escrito para nada. Ellos nomás se unen y ahí nos vemos. Yo vengo el lunes, yo vengo el miércoles, o día de oración, día de no sé qué, y ahí están, pero no pasa nada. Bueno, qué triste, porque vamos a ver qué es lo que pasó en Mateo 4:1. Amén. Cuando Jesucristo es tentado por el enemigo, vamos a ver que al mismo Satanás, las grandes verdades que él siempre moraban en él, y él era la gran verdad del Señor Jesús. Dice en Mateo 4:1, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Oigan bien esto que vamos a leer en el 2. Dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué es lo que dice la Biblia? Tuvo hambre. A mí me llama la atención oír predicadores que se expresan muy bien del Evangelio y de repente dicen que aquí un espíritu no tiene hambre. Pero yo digo, bueno, si está escrito que él tuvo hambre, es porque el Señor Jesucristo era hombre y era Dios, y en la humanidad le dio hambre. Por eso es que es tentado. Y muchos dicen, no, un espíritu, ni el otro, el enemigo, él es un espíritu de él, pero nada que ver con comer. Digo, bueno, aquí en la Biblia dice que tenía hambre, ¿sí? Entonces el enemigo llega en las debilidades a tentar a los individuos, pero ese no es el tema. Dice en el 3, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, ¿sí? Pero escuchen la respuesta del Señor Jesucristo. Dice en el 4, él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Oigan, cristianos que no escuchan ni leen la Biblia, dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando un hombre de Dios se para detrás de un púlpito, ese es el alimento espiritual de la iglesia local. No estarse acordando de cuando eran niños, no estarse acordando cuando cruzaron la frontera, como lo digo siempre, o cuando van y se juntan en un retiro, o cuando van y están en una vigilia, o cuando quien hizo presencia la semana pasada, o cuando... No, sino que hay que hablar de Dios. Por favor, hablemos de Dios. Dejen eso atrás cuando estén comiendo en los comedores o cuando vayan al parque. Allá platiquen sus anécdotas. Pero cuando estén en las iglesias locales, en los púlpitos, que Dios los use y Dios los bendiga a todos para que crezcan. Por eso está aquí esto. El Señor, ¿qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre. Ahora, es bien necesario que los que son del Señor reciban ese alimento, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso vemos hoy en día tanto cristiano temeroso, derrotado, que no sabe nada, absolutamente nada, pero ellos dicen que son cristianos. No le pueden hablar a nadie del Evangelio, no pueden atestiguar acerca de Jesús con nadie, no saben nada, se ponen nerviosos. Les llega el testigo de Jehová y les quita palabras, les llega el católico y los deja callados. O sea, son cristianos que nomás están ahí. ¿Por qué? Por lo mismo que en sus congregaciones pues no pasa nada. Por eso el tema de hoy es predicando con verdad. Cuando uno viene a los pies del Señor, olvídese de su ser, de su persona, de lo que lo hace sentir mal, y enfóquese en lo que Dios le va a hablar.
porque ya olvídese del sentimentalismo humano y reciba el poder de Dios en usted, para que sea libre, fuerte y viva en paz y tenga gozo, gozo que el mundo no tiene, ni paz porque no lo conocen. Por eso la iglesia de hoy está así como está. Entonces ahí podemos ver, ¿no? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es lo que tienen que recibir todos. Si usted va y se congrega 1, 2, 3, 4 días o toda la semana en la iglesia y no recibe nada, cambie de iglesia, ¿sí? Porque ahí está perdiendo el tiempo. No, pero está bien tranquilo ahí. Bueno, no se trata de que esté tranquilo, se trata de que usted crezca y toque y salve almas. Usted tiene que tener, todos tenemos el ministerio de la reconciliación, como lo hizo Jesús cuando el Señor estaba en él reconciliando y perdonándole los pecados, no tomándoselos en cuenta. Eso tiene que hacer la iglesia local con los que están afuera. Pero hoy en día ni ellos mismos se pueden entender ni congregar, porque no salen en nada ni coinciden en nada. Qué triste. Juan el Bautista y Jesús lo mismo decían. Oigan bien, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la palabra de predicación, arrepentíos. Hoy la gente hoy en día no quiere nada, que le toquen nada, ni su forma de ver, ni de vestir, ni de hacer. O sea, todo, cuando un predicador empieza a hablar, empieza a exhortar, todo les molesta. Porque la gente ya tiene que dejar los vicios, tiene que dejar los lugares donde se reúne, los días que no va a la iglesia, tiene que dejar hasta de tomar, tiene que dejar de tatuarse, tiene que dejar de fumar, tiene que dejar de decir albures, tiene que dejar todo eso y no les gusta. Ellos quieren vivir en un mundo común y corriente, mundano, actual, y vivir en la iglesia del Señor, lo cual es totalmente imposible. No han vuelto a nacer, ¿sí? Están todavía, no les ha amanecido. Pero vamos a ver, lo vuelvo y lo repito, lo que ellos decían: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces la gente tiene que arrepentirse todo el tiempo que llegue y se haga presente en la iglesia, arrepentirse de lo que hizo. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, porque Dios le va a hablar, Dios le va a hacer ver, lo va a exhortar, lo va a redarguir de pecado, si es que es de Dios el predicador. Si no, entonces van a estar, ni nadie se va a acordar, ni nadie va a decir nada. Eso como que no pasó nada. Pero eso lo podemos ver en Mateo 3:2, ¿no? Donde dice él, diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y lo vemos también en Mateo 3:2. ¿Sí? Mateo 3:2. Lo vemos ahí, ya lo leí. Y lo vemos en Mateo 4:17, donde dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Tanto como Juan el Bautista, que introdujo al Señor Jesucristo y vino a preparar el camino, el mismo Jesús también dice: lo primero, arrepentidos. Es que si no, no puede haber otra manera. Miren lo que dice, gloria al Señor, en Marcos 1:14. Busquen Marcos, ahí está enseguida, Marcos 1:14. Gloria sea al Señor Jesucristo. Ahí dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. ¿Qué es lo que dice enseguida? Predicando el evangelio del reino de Dios. Y alguien me dice: bueno, eso es lo mismo. Bueno, sí, pero ¿qué dice el 15? Diciendo: el tiempo se ha cumplido. ¿Sí? Y luego dice otra vez: el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos. Y no solamente eso, y dice: creer en el evangelio. Ahora, en las iglesias donde no se predica la Biblia y la gente le aburre leerla, eso sí le tienen mucho respeto a ellos ahí. Cuando alguien lee un pedacito, eso, todos se paran. Párese, ¿verdad?, que vamos a leer la Biblia. Y ahorita les pueden sentar, les dice. No, es que tienen que amar la palabra del Señor, con todo respeto que tengan, con todo lo que piensen, tienen que ir más allá de eso. Oh no, pero eso sí, la palabra se lee y como está escrita, y todos se paran, ¿verdad? ¿Eso qué? Les tiene que caer en el corazón, en vez de pararse, que les caiga en el corazón la palabra mejor, porque es donde va a tener efecto, ¿sí? No hagamos cosas como robots, hagamos cosas por amor de Dios, en el amor del Señor, en la manifestación de Dios en nosotros. No lo hagamos porque vemos a los demás, sintamos lo que hagamos, ¿sí?
vivamos en el Señor las cosas. Por eso dice que todo lo que hagáis de hecho y de palabra, lo hagas en el nombre del Señor Jesús. Por donde quiera te va a salir a ti las verdades de Dios, para que no andes perdiendo el tiempo como los que no tienen el Espíritu. Por eso aquí el consejo es que creer en el Evangelio. Las personas que no leen la palabra, ustedes creen que conocen y creen en el Evangelio, ni siquiera lo conocen. Oh sí, pero sí leen sus Biblias de vez en cuando y conocen poquito y lo traen a referencia, pero nadie, absolutamente nadie quiere leer la Biblia en las iglesias. ¿Qué está pasando con eso? Eso es leer poquito y ciérrala, porque luego te van a decir que qué andas haciendo. Estás leyendo mucho, ¿me entiendes? La gente se está enfadando, la gente se está durmiendo, la gente se quiere salir, a la gente le molesta la palabra, a la gente odia todo eso. Por eso no va a ser extraño que mucha gente se quede afuera, que mucha gente nunca llegue con el Señor. ¿Por qué? Por lo que ellos están deseando. Ellos están deseando no oír, no ver, no estar, no sentir y no hacer nada. Entonces Dios va a decir, bueno, a nadie va a forzar él. Por eso entendamos de qué manera. En el libro de Isaías, él explica, fíjense bien, acerca del arrepentimiento y la diferencia que hay entre Dios y el hombre, porque eso es a lo que me refiero. Cuando nosotros ya venimos a caminar con Dios, tenemos que olvidarnos de lo que nos molesta como humanos, porque no podemos traer nuestro carácter y decir, a mí no me hable así, hermano pastor, a mí no me llame la atención así en la palabra, yo hago las desobediencias que yo quiera, ¿sí? Usted no es nadie. Entonces hay mucha gente rebelde dentro de las iglesias, pero si usted está buscando irse algún día con el Señor, sométase bajo la poderosa mano de Dios, ¿sí? Oigan bien lo que vamos a ver ahorita. Vamos hasta Isaías 55, Viejo Testamento, para que vean y tengan la conciencia bien puesta en lo que vamos a estar leyendo, de que Dios sigue siendo el mismo, ¿sí? El arrepentimiento es necesario, porque sin el arrepentimiento hagan de cuenta que no pasa nada. Hagan de cuenta que hipócritamente actuamos, ¿sí? O sea, lo hacemos porque nos dicen. Y el día que nos vayamos o querramos irnos al cielo, absolutamente nadie nos va a tomar y nos va a llevar, porque desde un principio nunca nos arrepentimos y nunca creímos. Siempre estuvimos detrás de una pared pensando que no nos veían o que no nos veía Dios. Por eso dice Juan el Bautista que ya trae el aventador con él y está haciendo separadero y va a ser separadero de gente entre la paja, ¿sí? Y el trigo. Oigan pues, no les dé miedo, pero es que es la verdad. En cuanto al arrepentimiento, oigan lo que dice Isaías 55:6. Oh sí, porque es que mucha gente dice, venga usted como está, aquí el Señor lo ama, aquí está muy bien, traigan a la gente que quieran, pero háblenles verdad, sean honestos, hablen en el Señor, en el amor del Señor. El amor del Señor no nomás es un sentimentalismo humano para que la gente no se sienta mal. El amor del Señor es toda la palabra, toda la Biblia, todo lo que Dios te dé como predicador. Ese es el amor de Dios que tú vas a dar. No te pongas a escoger ni te preocupes. Presta tu corazón de predicador o de evangelista y déjate usar por Dios. Eso es lo que tienen que hacer. No piensen que qué les voy a decir al pueblo. Tú no es de ti, eso es de Dios. Tú preocúpate por santificarte, para que veas cómo Dios te va a usar. No te preocupes de hay mucha gente, no hallaba qué predicar. Pero dije, ¿qué voy a hablar? Bueno, pues no es de ti. Si tú te guardas, si tú te santificas, Dios te va a dar palabras y te va a dar un tema. No te preocupes del poder de Dios. Tú preocúpate de guardarte en lo que más puedas. No, que pecamos todos, está muy bien, arrepiéntase, ¿sí? Y trate ya de no hacerlo para que no le venga otra cosa peor. Pero ¿qué dice pues en cuanto al arrepentimiento del libro de Isaías? Primeramente, ¿qué dice? Buscar a Jehová. Sí, porque hay gente que va a la iglesia y no quiere ni de Dios, no buscan a Dios. Entonces la recomendación uno es que buscar a Dios. Se oye muy absurdo que ya siendo cristianos el mismo Dios les diga, busca de Dios. Pues ya estoy en la iglesia. No, pero busca de veras, ¿sí? Porque hay gente que nomás va y hace presencia. Una presencia pero física, pero de mente y de espíritu están en otro lado.
están preocupados por el trabajo, están preocupados por los biles, si es que van a pagar, están preocupados por una infinidad de cosas, pero no están en el espíritu, y mucho menos algunos de ellos lo han de tener, ¿sí? Porque hay de todo ahí en la iglesia local. Pero dice pues Isaías 55:6, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Porque es que la gente, oigan bien, la gente no todo el tiempo va a poder buscar al Señor. Hay gente que no se quiere arrepentir y de repente tiene un accidente, y en el momento de que van a morir, ¿ustedes creen que hay momento de arrepentirse? No. Por eso es que mientras estén físicamente bien, busquen del Señor. Esa es la advertencia más tremenda. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado, dice, llamarle en tanto que está cercano. Es que ya muerto nadie puede hablar con Dios, ¿sí? A mucha gente en la religión católica les han dicho que cuando hacen sus misas, ellos están purificando las almas de los penitentes y les tienen un proceso llevándolos cada vez más hacia el cielo y hacia Dios, lo cual es falso. ¿Sí? Aquí estamos viendo que hay un límite. Dios ha establecido un límite para que los hombres se arrepientan y puedan ellos alcanzar la gracia de Dios. Entendamos. Y luego aquí está acerca del arrepentimiento. Deje limpio su camino. Eso es lo que quiere decir cuando alguien tiene que arrepentirse. Porque todos éramos y fuimos concebidos en pecado y en maldición con nuestras madres, con nuestra madre. Eso es lo que dice, ¿verdad?, la Biblia. Dice, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Por eso es que ya cuando vienes y oyes la palabra del Señor, olvídate de lo que tú aborreces o de tus deseos pecaminosos y de lo que te molesta que el predicador te diga, porque tú ya eres una persona de Dios, ¿o no? O estás en la carne, pues entonces todavía estás de ahí que te duele lo que estás oyendo. Pero si tú ya vas caminando en cierta santidad, tú tienes que decir, ok, es necesario que yo oiga eso. ¿Por qué? Porque en veces sí es cierto lo que Él dice. Yo fallo y caigo y tengo que volver. Qué bueno que me está hablando Dios. Pero hay gente que dice, hey, no digas eso. No digas eso. Tienes que saber hablar, te dicen, ¿verdad? Como el diablo queriendo cambiar tu manera de exhortar a las personas en verdad. No les hables así, te dicen. Se te van a ir, te dicen. Que se vayan. Ven otros y que escuchen. Y ahí se queda la semilla y por allá que alguien la riegue y Dios que dé el crecimiento. No se preocupe, usted no cambie su manera de ser en cuanto a la divinidad de Dios. Bueno, entonces, ¿qué sigue diciendo en el arrepentimiento? El 7 dice, deje limpio su camino y el hombre inicuo su pensamiento y vuélvase a Jehová. Quiere decir que no están en el Señor, ¿sí? Y luego dice, el cual tendrá de él misericordia, ¿sí? Lo que nos pide, Él tiene eso con nosotros, porque dice que sacrificio no quiero, sino misericordia. Entonces, si Él te da misericordia, es lo que espera que tú les des a los demás. Por eso entendamos que como iglesia local del Señor, a trabajar, a salvar almas, a hablar la verdad, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. No, pues ahí está la iglesia local peleándose entre ellos, son 8 o 10 y los 10 están jalando del pelo y ahí están. ¿Ustedes creen que eso sirve para salvar almas? No, de ninguna manera. Pero es por lo mismo que no empiezan bien, empiezan mal y mal acaban, ¿sí? Sigue diciendo aquí que el cual tendrá de él misericordia, ¿verdad? Dice, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Por eso cuando venimos al arrepentimiento, no es nomás decir, yo ya me arrepentí, no, sino que vienen más bendiciones atrás de ti. Viene protección, viene bendición, viene sanidad, viene todo tipo de cosa material, física. Todo lo que tú ocupes, Dios poco a poco va a ir proveyendo, si es que tú crees, ¿sí? Porque entonces viviéramos como los demás, como los que no tienen esperanza. ¿Estamos entendiendo o no? Sigue diciendo en el 8, con relación a que no podemos nosotros cuando venimos a la iglesia pensar, a mí no me diga eso, hermano, que me hace sentir mal, o ya no vino la familia fulana porque no sé qué dijo el hombre y se fueron. Escuchen bien lo que es Dios y lo que somos nosotros. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor, ni vuestros caminos, mis caminos. Sí, por eso Dios habla sin temor y con pura sinceridad y con una gran verdad en Él, para que nosotros tomemos eso.
sin importar lo que seamos. Dijo Jehová, y dice el 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por eso, lo que estamos nosotros sin el Señor es nada, no sirve para nada. Nuestro coraje, nuestro sentimentalismo, nuestra forma de ver, que ya me hicieron esto, que no me dijo, que ya me dijo, que ya me habló, todo tipo de cosas se tiene que quedar. Y tenemos que ser unas personas nuevas en el Señor para poder vivir y ser tipo Cristo también nosotros. No, ¿cómo podemos parecernos a Cristo si no queremos dejar nuestra forma de ser, de pensar y de vivir? Siempre estamos en nosotros y decimos que somos cristianos, pero eso lo ignoramos. Somos más como nosotros que como el mismo Cristo. Eso no debe de ser así, de acuerdo a lo que estamos leyendo. Dice en el 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve. Oigan este ejemplo, esto está muy fácil de entender para todos aquellos que no tienen mucho discernimiento. Por eso Dios usa todo esto, la lluvia, ¿verdad? Porque todos vemos lluvia, agua, todo eso ya lo sabemos, hasta en la escuela lo enseñan. Bueno, oigan bien, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Y alguien va a decir eso qué? Bueno, vamos a ver en el 11. Así será mi palabra. Ahí está. Ahora sigue diciendo que sale de mi boca. Dice el Señor, no volverá a mí vacía. ¿Qué quiere decir el Señor con eso? Que no va a volver para Él vacía la palabra. ¿Alguien va a decir? Pues sí, el Dios habla y dice que su palabra no regresa vacía. Bueno, hay dos cosas. Hay un camino de bendición y hay un camino de maldición. Las dos cosas van a tener efecto. Cuando el Señor diga que si tú esto y tú lo otro, si tú te guardas, si tú crees, si tú te sometes, hay bendición. La palabra del Señor no regresa vacía, hay un efecto en ti. Pero si tú desobedeces y te haces una apóstata, la palabra del Señor tampoco también se cumple, porque se hace presente lo que Él está diciendo. Todo lo que Él dice se va a cumplir. Nomás está de que tú escojas qué vas a escoger, bendición o maldición. Las dos cosas se cumplen. No hay un lugar en medio donde podamos movernos. Y el día que veamos que no nos conviene le brinquemos, y el día que no nos conviene le brinquemos acá. Eso no existe. Por eso dice que su palabra no regresa vacía. ¿Sí o no? Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Ahí está. Por eso si a ti te promete Dios bendición, Dios te va a bendecir. Y si Dios dice, a mí no me gusta que hagan eso, yo no me complazco de esto, asegúrate y cree que Él no se complace de lo que te está diciendo. Y a mí también. Por eso entendamos que no es predicar en la carne, ni en mi corazón, ni en mi humanidad, sino es predicar en el Espíritu y predicar de Dios. Es que el hombre físico, humano, hijo de madre y de padre que está atrás de un púlpito tiene que desaparecer y tiene que oírse la voz de Dios, para que la gente entienda la diferencia de un farsante, de un vendedor, de alguien que está mintiendo a Dios. ¿Estamos entendiendo? Por eso todo esto dice que no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice el Señor, y será prosperada en aquello para que la envíe, dice, para lo que la envíe. Por eso vamos a ver más profundamente. Si nosotros creemos que Jesús es nuestro maestro, tenemos que ser como Él. No podemos tener un maestro y ser como Judas, el que lo entregó. No podemos tener un maestro como Jesús y hacer las cosas que hizo Pedro cuando lo negó. No podemos creer en el Señor y ser o hacer lo que hizo Saúl, que le tuvo más miedo a la gente que a Dios. ¿Estamos entendiendo? Todo eso es bíblico, pero tienes que ver tú lo que Dios te está mostrando en el Espíritu hoy en día. Oigan lo que vamos a ver aquí. Vamos a ver cómo enseñaba Jesús. Vayan conmigo a Marcos 1:21. Sí, es que tenemos que ver, porque hoy en día la gente predica a lo que ellos quieren predicar. Oh, no digas eso. Oh, la gente se le va a ir, hermano. Oh, hermano, no, olvídense. Dios es el que lo va a bendecir a usted.
Si la gente, si usted tiene 100 personas en la congregación y 100 se van a regresar 200 cuando usted empiece a hablar verdad. Sí, pues es que Dios lo va a bendecir. No, pues está temiéndole más a la gente que a Dios, pues anda muy mal por ahí. Marcos 1:21. Y digan amén cuando lo hayan. Aleluya. Gloria sea el Señor Jesucristo. Vamos a ver qué dice Marcos 1:21. ¿Ya estamos ahí? Esto es lo que el Señor hacía. Sí, para todos esos predicadores modernos, porque pueden ser anglosajones, americanos, pueden ser latinos, mexicanos, centroamericanos, pueden ser chinos, coreanos, y ahorita todo el mundo tiene sus congregaciones, pueden ser afroamericanos, puede ser cualquiera. Yo no estoy poniendo razas. Predique en la verdad y en el amor del Señor. Oigan lo que aconteció pues aquí. Dice, y entraron en Capernaum. ¿Qué dice? Y los días de reposo. Entrando en la sinagoga, oigan lo que hacía el Señor, enseñaba. Ahí viene. Dice, hagan de cuenta que se mete a la congregación, a la sinagoga, y se admiraban de su doctrina. Oigan bien esta nota aquí. Porque les enseñaba como quien tiene ¿qué? Autoridad. Y luego ponen un comentario aquí, y no como los escribas. Quiere decir que así como entonces hay predicadores puestos por Dios en la verdad, hay siempre aquellos que enseñan sin ningún chiste, que nadie les cree y nomás están ahí jajaja, riéndose y muy en orden. Bueno, aquí está, vamos a ver qué sigue pasando aquí. Dice el 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre. Ahora, ¿qué es lo que había ahí? Un hombre. Bueno, así cuando usted se topa muchas personas que no conocen de Dios, son hombres y son mujeres. ¿De qué manera les va a hablar? ¿Qué les va a decir? Bueno, vamos a ver qué hizo Jesús. Dice que había un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Eso dijo el espíritu que vivía en ese hombre. Ahora, ¿qué dijo Jesucristo? Siéntate, denle de comer. O háblenle de mí, ahorita vengo. O díganle que yo no. Vean lo que hace Jesús. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Ahí están las predicaciones del Señor. ¿Sí? Alguien va a decir, no, ahí está expulsando demonios, ahí no está predicando. Bueno, ahí dice que estaba enseñando en la sinagoga. Y cuando vio a ese hermano, o a este hombre más bien poseído, él no dijo, yo te amo y te bendigo. No, sino le dijo, cállate y sal de él. Le dijo al hombre, y hablándole al espíritu que estaba dentro de él. Por eso entendamos de qué se trata esto. Dice enseguida, y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y dice el 27, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? ¿Sí? Esas eran las enseñanzas del Señor. No nomás era el monte de las bienaventuranzas donde hablaba. Él hablaba por todo tipo de cosas, pero todas eran enseñanzas. ¿Y qué predican hoy en día? Nada que ver con esto. No diga eso. No mencione eso. La gente se va. No hables de esto tampoco. No, porque se van. Bueno, hay que ver lo que está escrito. Dice ahí en el 28 que muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Eso pasó con un hombre con un espíritu inmundo. Ahí no dijo Jesús, ya luego lo traemos a una vigilia, o que invite a su hermana y a su familia para que oiga la verdad. Ahí mismo le dijo el Señor, cállate, ¿verdad? Y lo reprendió y lo sacó. Porque es que hay que actuar en el momento. No hay que tratar de suavizar nada. No hay que dejar nada no hay que darle tiempo al enemigo para que gane ventaja, para que me entienda. Lo que Dios le dé en el momento de predicar y sea verdadero, suéltelo. Dígalo, menciónelo. Porque usted no sabe el poder que hay ahí. Eso pasó ahí. Vamos a ver qué pasó con un muchacho lunático en Mateo 17:14. ¿Sí? Mucha gente habla de los jóvenes, los jóvenes, que un grupo de jóvenes, y que los jóvenes aquí, y los jóvenes más perdidos que nada también, porque no se someten a nada. Y los jóvenes ahí están, pero todos necesitan la misma calidad de palabra, tanto el joven como el viejo, porque es digna de ser escuchada por todos. Hay gente que dice, no, llévense los jóvenes allá, o acá y esto, allá se separan allá la gente. No hagan eso.
No hagan eso, que Dios, el Señor nunca hizo separadero de gente, ni de mujeres aquí, ni de hombres acá, ni de unos en una esquina, ni de otros allá. ¿Sí? Al contrario, dijo dejar que los niños vengan a mí. Oh, y la gente, llévense a los niños, luego, llévense a los niños de aquí. Bueno, pues ¿de qué van a hablar? Que no quieren ni que los niños oigan. Wow. Tengamos algo de conciencia en esto. Mateo, ¿dije qué? 17:14, Gloria sea el Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Qué pasó aquí? Bueno, vamos a ver. Cuando llegaron al gentío, sí, porque eso se acumulaba también de gente, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él. Oigan bien, ese era un hombre, no lo dice ahí, pero tuvo temor, no se arrodilló, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Dice el 16: y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Oigan bien lo que le dijeron a Jesús, ¿ok? Con todo el amor que él tenía por sus discípulos, con todo lo que él les daba y les decía, oigan las palabras de él. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa. Imagínense que venga un predicador y les diga: ustedes son una generación perversa. Oh, no, pues salen todos, hasta los de la música se van para afuera. Entendamos de qué manera enseñaba Jesús. No, pues si es tu maestro Jesús o no lo es, o ya les dio miedo. Por eso dice, ¿qué es lo que dijo Jesucristo? Oh generación incrédula y perversa. Esas eran las palabras de Jesús. Wow. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Oigan, qué palabras del Señor de amor. ¿Sí? ¿Hasta cuándo les digo los voy a soportar? Es que es necesario hablar así, porque de otra manera la gente es asolapada.